Hola a todo el mundo, estamos aquí con el Boludo en un nuevo vídeo con voz. Curiosamente ya era hora de que empezase a hablar de nuevo. Hace mucho que no grabo nada con voz y probablemente echaseis de menos esta voz. No, da igual. Bueno, la cosa es que voy a empezar una nueva serie, una serie que es muy típica entre los jugadores de Minecraft bueno, la verdad es que de cualquier comunidad, porque tanto de la española como de la inglesa sí que es muy típico que se haga una serie survival, y esto pues precisamente va a ser una serie survival que, bueno, en realidad se pronunciaría survival, solo que como cuando en mis inicios de Minecraft yo salía al Rich MC, pues se me ha pegado el decir survival en vez de survival, pero bueno, intentaré corregirlo. Y el porqué de esta serie, en realidad, no es que quiera mostrar un mundo que aparte, sino que un día se me ocurrió empezar a hablar del Minecraft técnico, o a pensar más bien en qué era el Minecraft técnico y cómo se veía el Minecraft técnico en la comunidad española, o más bien hispana. Y no sé, pensé en escribir algo como hizo Radixan, pero no me apetecía nada escribir. Entonces dije, pues tendré que hacer un vídeo, pero no me apetecía hacer un vídeo hablando de Minecraft técnico porque ¿qué pongo de fondo? Y se me ocurrió la brillante idea de hacer un survival, un mundo SSP, survival single player, para hablar precisamente de estas cosas. Y es lo que voy a hacer en este primer episodio de mi survival. Bueno, aún así quiero mostrar mi mundo. Bueno, más que mi mundo, quiero mostrar la parte de Minecraft survival single player vanilla que la gente no muestra. Y la cosa es que he visto muchos canales o mucha gente que se pone en su descripción explorando los límites del Minecraft técnico, del Minecraft survival, y no, los vídeos que suben no exploran los límites del Minecraft survival. Que sean jugadores técnicos, vale, eso puedo admitirlo, pero no exploran los límites de Minecraft Survival. Y es algo que yo vengo a hacer aquí. En esta serie voy a explorar los límites de Minecraft Survival. Y bueno, creo que podéis decir que algo así está pasando debido pues a que tengo 59 manzanas de bloques, tengo 105 enderpearls estaqueadas, y bueno, esos bloques de esmeralda de ahí dicen precisamente que algo pasa, porque bueno, llevo 0,80 días jugados, como podéis ver aquí en las statistics. 0,80 días y tengo 59 manzanas de bloques, esto que nadie sabe cómo lo he conseguido, 50 millones de bloques de esmeralda. Y bueno, la verdad es que tendría que mostrar algo en el primer episodio, ya que la verdad es que este mundo es muy nuevo, como veis, 0,80 días jugados, y precisamente lo que vengo a enseñar es eso, la granja de hierro que he hecho, que es la granja de hierro de L64, que la hice en el segundo día de juego, pero es que menudo juego que llevo. Tengo que decir que no he usado creativo en ningún momento, no voy a usar creativo, y esta serie va a ser un mundo 100% survival. Y todo esto, todos estos bloques de esmeraldas que estáis viendo, todo esto se puede conseguir perfectamente en Minecraft Vanilla Survival, en un mundo survival, vamos. Claro, todo esto tiene un truco, pero ese truco es precisamente el límite de Minecraft Vanilla Survival, que todo el mundo dice buscar, pero que luego la gente sube survivals
técnicos sin más, técnicos que se limitan a ser otro survival técnico, que bueno, puede que en esta serie o en estas descripciones denote un poco de ragueo, desprecio hacia los jugadores de Minecraft técnico, pero esto es una cosa que vamos a solucionar en cuanto me ponga a hablar de Minecraft técnico, de mi definición y de todo eso. Cada uno juega a Minecraft como quiere, y seguramente este mundo a muchísimas personas les parezca un mundo que usa trampas, o un mundo que no es survival, o un mundo que es digno de ragueo. Seguramente vaya mucha gente a raguearme por decir eso no es Minecraft Survival, no sé qué, pero sí lo es, y está precisamente definido como Minecraft Survival y aceptado como Minecraft Survival lo que estoy haciendo aquí. Algo extraño está pasando, sí, ahora os muestro qué, porque no es lógico que en 0.80 días de juego tenga tantos bloques de esmeralda. Aquí, oye tío, te has puesto el creativo, has usado un /gif, que ya veis los comandos que puedo usar son estos. No he abierto en LAN, no he usado chats, no ha pasado nada de eso. Y esta es mi forma de jugar. Esto es el límite de Minecraft Survival Vanilla. Es en muchas ocasiones aburrido, sí, porque tengo que decir que yo en esta serie, en este mundo, lo que voy a hacer es precisamente coger la salida fácil. ¿Qué busca el Minecraft técnico? Normalmente muchos recursos. Pues yo voy a coger el camino fácil. Si por ejemplo este es mi objetivo y yo estoy aquí, pues bueno, puedo ir andando o puedo lanzarme un Enderpearl. Pues precisamente me voy a lanzar la Enderpearl. Y bueno, si luego te sale el Endermite, que es precisamente que no es del todo aburrido. Y digo que no es del todo divertido jugar teniéndolo todo, porque ya os digo que si entráis en un mundo en el que en el primer día ya tenéis prácticamente todo, os vais a acabar aburriendo. Y bueno, sí que he empezado así un poco fuerte, pero esto no va a ser así por siempre ni por asomo, sino que ya iré normalizándome, por así decirlo, con el paso del tiempo. Iré haciendo cosas más normales con respecto a Minecraft, pero siempre buscando el límite de Minecraft Survival Vanilla. Bueno, creo que ya os he dado mucha expectación. Lo que ha pasado al principio es este señor aquí, señor aburrimiento, también conocido como Jiwi. Este es un aldeano que me he generado en creativo, que como veis tiene unos tradeos bastante peculiares, y lo he hecho con el método que no me acuerdo quién descubrió. Es un vídeo que tiene el nombre de Redstone entre mundos, que básicamente usa un concepto de abrir estar usando unos comandos en un mundo, cerrar ese mundo, abrir otro mundo, y esos comandos durante un tiempo en determinadas versiones van a seguir ejecutándose. Precisamente el comando que tenía yo ejecutando en ese otro mundo creativo era un summon de un aldeano con esos tradeos. Y bueno, al entrar en este mundo, creé un mundo nuevo, completamente survival, sin cheats, survival 100%, como ya he dicho. Es un mundo survival normal. Bueno, la seed ha sido elegida por tener quadruple witch hat, no por otra cosa, pero este mundo desde sus orígenes es survival. Y al entrar, pues tenía este tipo al lado. ¿Es trampa hacer esto? Bueno, es una situación muy difícil. El método este de Redstone entre mundos se ha usado se ha usado para hacer speedruns de Minecraft.
De hecho, Sankarn, ex miembro del Thief Crowd, que muchas personas conocen, usó este método para pasarse Minecraft en unos 15 segundos y conseguir todos los logros en 2 segundos. Y esos speedruns son más o menos válidos. Luego existe otro speedrun que tiene exactamente unos 1,6 segundos de in-game time, creo, que usa este método. Esos speedruns son considerados legales, no son muy legales, es un tema muy delicado, la verdad, si esto es trampa o no. Personalmente he empezado un mundo survival, en el mundo survival he entrado, estaba ese tipo, en este mundo nunca he usado trampas, para mí es legal. Y si esos speedruns son considerados parcialmente legales, aquí no hay trampa alguna. Esto es el límite de Minecraft Survival. Si eso está considerado que no es trampa, esto no es trampa. Y todo esto es fácilmente conseguible en el segundo día de una partida Survival. Y aquí está. Bueno, la verdad es que muchos jugadores de... Bueno, empecemos... Con esto entro luego. Empecemos a hablar de Minecraft técnico. Bueno. Algunas personas han intentado ya dar una definición de Minecraft técnico, pero es otro tema delicado también. Minecraft técnico. Muchas personas dan como definición explotar al máximo los recursos que te ofrece el juego, o básicamente eso, usar todo de lo que dispones para conseguir de la forma más fácil un objetivo. Pero la verdad es que Minecraft técnico es una definición un poco compleja. Cada uno tiene su propia definición. Algunos piensan que las de los otros son erróneas. Es algo difícil de explicar. Yo personalmente, que tengo un poco espíritu de speedrunner, como os podéis imaginar, me gusta hacer speedruns de un juego llamado Metroid Zero Mission, por si os interesa saberlo, he subido alguna cosa al canal. Pues yo, con mi espíritu speedrun, pienso que Minecraft técnico es conseguir lo máximo posible de la forma más fácil, que es precisamente lo que voy a intentar hacer en este mundo. Conseguir todo lo que quiero de la forma más fácil. Los speedrunners en sus speedruns usan glitches, usan exploits, usan cualquier cosa con tal de pasarse el juego lo más rápido posible. Todo vale. Salirse de los mapas del mundo, vale. Tener un teletransporte que va de aquí al final, vale. Tener cualquier cosa que te ahorre tiempo, vale. Cierto es que existen algunas excepciones y los speedruns se categorizan en cualquier porcentaje en el que te puedes pasar el juego con cualquier porcentaje de la forma más rápida, básicamente. Se categorizan en 100% en el que te tienes que pasar el juego con el máximo porcentaje de objetos que en otra cosa. Y luego hay diversas categorías dependiendo de los juegos, y en algunos hay uno que es No Major Glitches, que básicamente es pasarse el juego sin usar glitches que den mucha ventaja, como por ejemplo puede ser en The Legend of Zelda, como queréis llamarlo, The Legend of Zelda, A Link to the Past, te lo puedes pasar en 3 minutos, pero eso está considerado un poco aburrido, porque no es por otra cosa, se considera aburrido, y la mayoría de speedruns que se hacen son no major glitches, y ese, como es un glitch mayor, un glitch grande, un glitch importante, pues eso, los runs que usan ese glitch pues no suelen hacerse. Por tanto, yo consideraría lo que he hecho con el aldeano S un major glitch. Pero aún así, como lo que intento no es hacer un speedrun, voy a enseñaros los tradeos para que los veáis. Como no intento hacer un speedrun, sino que intento hacer unas partidas survival que lleve
al límite lo que puedes conseguir en survival y lo que no, pues he considerado que podía hacer perfectamente uso de ese exploit, de ese bug, como queráis llamarlo. Y bueno, mi definición del Minecraft técnico va muy ligada a mi forma de ver los speedruns, a mi gusto por los speedruns y eso, que vamos, jugar con técnicas que usan los speedrunners no es solo por así decirlo aplicable a speedruns, es decir, tú puedes jugar a cualquier juego no haciendo un speedrun, pero usar glitches a montones, usar exploits, hacer básicamente lo que te venga en gana y usar técnicas para acortar o para conseguir más cosas, y que tu objetivo no sea pasarte el juego lo más rápido posible, sino que sea pasarte el juego con los mayores ítems o tener más cosas que los demás, como puede ser en mi caso. Eso, estoy usando técnicas de speedruns en una partida que no va a ser un speedrun. Y para mí Minecraft técnico es eso, conseguir las cosas de la forma más fácil y bueno, en mayor cantidad. Mucha gente es cierto que le gusta hacer retos, lo cual a mí me encanta. Es decir, hay gente que prefiere picarse un perímetro en una semana a fuerza de pico. Yo lo volaré. Yo haré prácticamente esto. A ver, os voy a hacer un ejemplo. Yo cogeré, me vendré con este tío, le pondré aquí unos bloques de esmeraldas, cogeré TNT, pillaré TNT, pillaré mis esmeraldas de vuelta, empezaré a poner TNT como un poseso, prenderé la TNT y que el perímetro se pine solo. Me parece genial que a la gente le guste parecer bestia. De hecho, es otra forma de jugar perfectamente entendible y disfrutable. Jugar a ponerse dificultades a uno mismo y demostrar que puedes superarlas. Demostrar que puedes ser alguien que resuelve los mayores problemas, los problemas más grandes. Esa es otra forma de jugar. No es la que he elegido aquí. Esa sería una forma de jugar pues que hacen las personas que tienen un skyblock, es decir, un mundo prácticamente vacío. O por ejemplo en speedruns, no sé si conocéis el juego Resident Evil, es un juego muy conocido, survival horror en sus inicios y ahora más bien shooter de zombies. Pues en los primeros juegos hay gente que juega a solo usar la navaja, es decir, no puede usar ninguna otra arma que no sea la navaja, que es la más básica, el arma más básica. De hecho, yo tuve cierta serie de que más que en conseguir las cosas de la manera más fácil, me ponía una dificultad a mí mismo, que era mi serie de survival ultra hardcore que hice hace un año así. Pues esa serie básicamente sería eso, ponerme dificultades para demostrar a la gente que puedo superarlas. Y esta serie no busca eso, esta serie busca lo más fácil, lo más rápido, como he repetido ya pues 50 millones de veces en lo que llevo de video. El Minecraft técnico también se puede enfocar, como ya he dicho, de esa manera, de la manera de parecer una persona que domina cualquier situación, por muy difícil que sea. Es decir, pues no sé, es que es el ejemplo que ya he dicho. Quiero hacer un perímetro, pues como soy el mejor, pues alguien que quiera minarse un perímetro diga, pues yo como soy el amo, me lo pico a mano y demuestro que soy genial.
pues sí, es una forma de jugar, pero ese no es el límite de Minecraft Survival Vanilla que estoy buscando con esta serie, que a veces, como ya he dicho, puede resultar aburrido de encontrar, porque, oye, me parece genial tener una granja de hierro construida a base de bloques de esmeralda, pero ¿cuánto me dura la diversión aquí? Si continúo, probablemente me acabe cansando los 5 días, si continúo de esta manera, pero ya buscaré yo la manera de hacer esto divertido y a la vez novedoso. Otra cosa es que el término técnico no se puede aplicar solo a Minecraft. Es decir, Minecraft no es el único juego en el que puedes jugar de manera técnica. Técnica, como he definido antes, sería conseguir el mayor número de recursos de la forma más fácil, y eso no es aplicable solo a Minecraft. Por ejemplo, en Pokémon Blanco y Negro, unos juegos que salieron, no sé, hace unos años, tú puedes entrenar a tus Pokémon, hacerles que combatan 50 millones de veces y subirlos al nivel 100. O también podías meter tus Pokémon, 2 Pokémon en la guardería, meterte en el metro, dejar la consola pulsando abajo o arriba durante toda la noche, y por cada paso tus Pokémon subían 1 de experiencia, y al levantarte probablemente tuvieses 2 Pokémon nuevos, 2 Pokémon al nivel 100. Eso es jugar Pokémon técnico, ya que estás aprovechando lo que tienes y consiguiendo algo de una forma fácil. Oye, que es más divertido entrenar a tus Pokémon y pasar buenos tiempos con ellos y llegar así al nivel 100. Vale, muy bien, pero aquí cada uno juega como quiere, como ya he dicho. Otro ejemplo podría ser en el juego de Nintendo DS también, Castlevania Dawn of Sorrow, en el que equipándote un anillo que te da más magia o una habilidad que te da más magia, te podías quedar en una sala toda la noche haciendo que unos bichos que tú invocas matasen a enemigos y así subir experiencia mientras tú duermes. Eso también es jugar técnico. Jugar técnico no es algo que se aplique exclusivamente a Minecraft. Cierto es que tiene mucha repercusión en el ámbito de Minecraft, la forma técnica de jugar, debido, pues no sé exactamente a qué se ha debido este boom en estos años de jugar Minecraft, pero ya veis. Luego también hay diferencias en Minecraft con respecto a la comunidad inglesa y a la comunidad hispana. Hay bastantes diferencias. A mí me gusta llamarlo, por así decir, categorizar el Minecraft técnico en 2 franjas: Minecraft técnico activo y Minecraft técnico pasivo. Minecraft técnico pasivo, que es el que se da más en la comunidad hispana, o el que yo veo más en la comunidad hispana, ya os digo que esta es una definición que me he inventado yo, es aquel que se dedica a construir las cosas técnicas que otros han hecho previamente. Por ejemplo, esta granja que tengo aquí es Minecraft técnico pasivo, porque esta granja es un diseño de L64, miembro de SciCraft. Minecraft técnico activo, por su parte, sería diseñar una granja, aplicar el método científico a un problema que tú tienes. Por ejemplo, quiero hierro en mi survival. Pues miro a ver cuánto hierro necesito, cuánto cubriría mis necesidades, y luego miro a ver qué clase de granja quiero. Quiero una reseteable, sí, no, por qué, cuánto quiero, cuántas villas quiero que tenga, cuánto quiero que dure el reset, y dentro de lo posible diseñar tu granja que se adecue a tus necesidades. Y si luego quieres, me he spawnado 3, qué guay. Si luego quieres compartirla con los demás por si a alguien le puede ser útil, pues perfecto.
eso es Minecraft técnico activo, que es algo que veo muchísimo más en la comunidad inglesa. Hay como 50 millones de personas en la comunidad inglesa que se dedican a diseñar ellos mismos sus cosas y construirlas. En la comunidad hispana veo muchísima más gente que coge tutoriales y los copia, y todas las granjas que tienen en su survival o en su servidor son granjas diseñadas por otras personas que pueden cubrir las necesidades que estos que las han copiado tengan. Ninguna de las dos formas es una forma mejor, como ya he dicho. Esto no es algo que se pueda categorizar en bueno y malo. La moral no es algo que se pueda aplicar a la manera de jugar un videojuego, pero hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Si a ti no te apetece diseñar, no eres bueno diseñando, pero te encanta jugar Minecraft Survival y quieres tener todo automatizado, pues adelante. Juega Minecraft técnico o pasivo, que te va a gustar. Luego, si tú, por el contrario, tienes ideas, quieres compartir lo que a ti se te ocurre por el mundo, ves que algo no funciona lo mejor que puede funcionar y sabes cómo solucionarlo, pues te puedes meter a Minecraft técnico activo y buscar tus propias soluciones a los problemas que veas. Ahora mismo, como ya he dicho, lo que tengo aquí es básicamente Minecraft técnico pasivo. Ya veis que la verdad es que es la única granja que tengo. No he tocado el End para nada, ni siquiera he ido al End, no he hecho nada en el Nether más que conseguir una cabeza, que luego he duplicado hasta conseguir 4 para matar un Wither, porque duplicar, sabéis, duplicar es el límite de Minecraft Survival. Pues ahora mismo tenemos Minecraft, bueno, tengo en este mundo Minecraft técnico pasivo, pero con el paso del tiempo empezaré a hacer Minecraft técnico activo y a intentar explicaros lo que hago. Vale, eso por una parte. Por otra parte, no puedes decir que eres un gran jugador de Minecraft técnico siendo exclusivamente jugador pasivo, no porque no puedas tener cosas super guays en tu survival, sino porque algo que se busca continuamente en la ciencia, porque esto es ciencia en cierta parte, algo que se busca constantemente en la ciencia es innovar. Y como ya he dicho, el Minecraft técnico activo requiere la aplicación del método científico. Una persona que solo se dedica a Minecraft técnico pasivo no está innovando, está aplicando lo ya existente a su vida. Una persona puede, no sé, puede aplicar muchísimas fórmulas físicas y averiguar que tienes que correr 200 kilómetros para adelgazar 7,5 kilos, por poner un ejemplo, pero no estás innovando, no estás haciendo nada nuevo. En cambio, donde se marca la diferencia en el mundo de la ciencia, en el mundo del Minecraft, es en la innovación. Una persona que de repente descubra que, no sé, existe una fuerza que en vez de tirarnos para abajo nos tira para arriba, pues esa persona está innovando, ha descubierto algo nuevo, algo que revoluciona la vida. Bueno, la vida depende de qué personas, pero revoluciona el concepto que tenemos de las cosas ya existentes. Esa persona ha hecho algo importante más que aplicar unas fórmulas. No, sí, insisto, no digo que sea malo o bueno, sino que una persona que puede resultar importante al Minecraft técnico no es una persona que simplemente copie o se dedique a hacer las cosas que los demás enseñan. Es una forma de jugar tan noble como cualquier otra, pero no es una forma innovadora. Y yo lo que busco en esta serie es la innovación, es hacer algo distinto, es hacer algo que me guste, pero distinto. Y básicamente esos son
las cosas que podría decir de Minecraft técnico. Resumiendo, Minecraft técnico para mí es conseguir el mayor número de recursos de la forma más fácil posible. Es la forma técnica de jugar no es solo aplicable a Minecraft, y existen dos formas de jugar técnico, de jugar de forma técnica. La forma activa y la forma pasiva. La activa se dedica a innovar, la pasiva se dedica a aplicar los conocimientos que otros han adquirido. Bueno, los conocimientos que ellos mismos han adquirido, pero las técnicas que otros han descubierto. Y no hay ninguna forma mejor de jugar. Jugándolo, lo que se busca es la diversión, y la moral no es algo que se pueda aplicar a jugar un videojuego, desde mi punto de vista. Vamos, cada uno puede hacer lo que quiera. Básicamente eso es lo que quería comentar de Minecraft técnico, y mi survival ha sido simplemente una excusa para poder hablar de ello. Os comentaré ahora rápidamente lo que tengo por aquí en más detalle, y eso será la introducción a mi mundo survival single player. Esta granja es una granja, como ya he dicho, de L64, miembro de SciCraft, que produce unas 1300 lingotes de hierro por hora. Tiene 32 villas, y en mi opinión la he hecho porque es la mejor granja en relación cantidad, tiempo de reset, pero que produce poco. Está muy bien para empezar. A mí me gusta mucho. Tiene un reset de 35 minutos según el S64, quizás puede que sea un poco más. Yo le he tenido que hacer unos cuantos tweaks para que funcionase, como por ejemplo en este hopper de aquí normalmente irían 8 ítems, yo le he puesto 10 para que tarde un poco más, y lo mismo aquí. En el mundo de la descarga hay 64 y 19, y yo le he puesto 64 y 21 para que sea un poco más lento y las villas se generen bien, porque me estaba dando ciertos problemas. Otra cosa que le he puesto es este caminito que baja hasta aquí y que activa este dropper y que cambia el estado de este SR Norlatch, porque lo necesitaba, ya que si pulso el botón de reset y en medio de un reset quiero volver a resetear, tenía que cambiar ese bloque de este dropper, y bueno, con este coso de aquí lo he hecho automático. Esto en cierta parte es Minecraft técnico activo, ya que estoy usando algo que alguien ha creado, sí, pero estoy cambiándolo para que se adecue a mis necesidades o simplemente para mejorarlo. Otra cosa que hice fue añadirle estos 4 más de delay a este aldeano para que una villa que hay por aquí se generase la segunda, y aquí he puesto muchísimos aldeanos, más de uno, para que esta villa se generase más rápido, porque me estaba dando un problema con linkeo de villas y bueno, cosas un poco difíciles de explicar. Básicamente, para que me funcionase, yo he visto que necesitaba hacer ciertos cambios, y es lo que he hecho, cambiar lo que he visto que no funcionaba bien. Os dejaré el vídeo de esta granja por la descripción. Tengo que decir que no hay tutorial, lo cual es malo, pero es bastante fácil de copiar. Yo, ya veis, lo he hecho así, mirando el mundo y copiando. Y eso por parte de esta granja. Esta granja es temporal, ya haré otra más acorde con los límites que intento buscar de Minecraft Survival Vanilla, aunque tampoco quiero matarme, porque como ya he dicho, Minecraft técnico es conseguir las formas conseguir las cosas de la forma más fácil.
hacer una Lava Trench versión 1.8 no sería hacer las cosas de la forma más fácil. Aún así ya buscaré algo mejor que esto. Y bueno, por otra parte, estos son mis spawn chunks. Están destrozadísimos, pero os podéis imaginar que están destrozadísimos porque me he dedicado a spamear TNT y tirarla. Básicamente esta es una buena introducción a mi mapa Survival Single Player. En otra ocasión me dedicaré más en detalle a explicaros el aldeano. No voy a explicar cómo conseguirlo, ya que hombre, pues es en parte la magia de esta serie. No quiero explicarlo sin más, pero os dejaré explicaciones en inglés, eso sí, de cómo lo han hecho las personas que lo descubrieron por primera vez. Pero bueno, eso en otro vídeo. En otro vídeo me dedicaré en profundidad a eso. En este pues quería dedicarme a hablar de mi concepto de Minecraft técnico y hacer una introducción al error que existe en la comunidad de Minecraft. Porque precisamente este survival, a mí no me gusta jugar survival single player, me aburre jugar solo. Si estoy diseñando algo me divierto, pero jugar yo solo en un mundo survival me acaba aburriendo, no me acabo quedando sin ideas y me acabo aburriendo, básicamente. Y por eso yo nunca he querido empezar un survival. De hecho les podéis preguntar a mis compañeros de Elemental, que os van a decir eso, que yo nunca quería jugar survival. En cambio, pues eso, ya he visto gente que afirmaba hacer algo, como puede ser buscar los límites de Minecraft Survival Vanilla, y he visto que luego no lo hace, y he dicho, hombre, aquí hay algo que falla, hay que solucionarlo, y esto es lo que estoy haciendo. Estoy solucionando ese problema, estoy demostrando lo que realmente creo que son los límites, que seguramente se me escape algo porque yo no os lo sé todo, y también un mundo no da para explorar todos los límites, pero este mundo va a ser bestia. Básicamente voy a buscar hacer algo bestia, algo que resulte hasta aburrido, como ya he dicho. Estoy reincidiendo mucho en los mismos puntos, pero os tiene que quedar claro. Y para terminar, ya quiero decir que, como he empezado diciendo, me espero ragueo, me espero gente diciendo, eso no es Minecraft Survival, estás haciendo trampas, lo del aldeano es hacer trampa, eso es aburrido. Sí, vale, sí. Depende mucho de las definiciones, como he dicho. De hecho, Sankar, cuando hizo su speedrun de Minecraft en 15 segundos o menos, estuvo en el vídeo explicando, definiendo las reglas, lo que él veía, lo que se decía en las partes en las páginas de speedrun, si eso era trampa o no, y estuvo definiendo hasta llegar a la conclusión de que no, en cierta parte no era trampa, de que había cosas que quedaban sin concluir, pero que no era trampa. Y nada más. Espero que os guste la idea que he tenido y espero veros pronto. Hasta luego.